Amén, gloria al Señor, que Dios les continúe bendiciendo, mis queridos amigos y hermanos de las redes sociales. Gracias le damos a Dios por darnos una oportunidad más de poder estar aquí con ustedes. Al Señor sea toda la gloria, la honra y la alabanza en Cristo Jesús por los siglos de los siglos. Amén. Así que estamos contentos, gozosos, alegres, porque el Señor ha sido misericordioso con nosotros y nos ha ayudado cada día a servirle y serle fiel. Sabemos que no somos perfectos, pero el Señor en nuestra imperfección, en lo que nosotros no podemos cambiar, sabemos que el Señor está siempre con nosotros, ayudándonos, corrigiéndonos, enseñándonos lo que debemos de hacer y lo que debemos dejar de hacer para la gloria de su nombre. Así que a Él sea toda la gloria, la honra y la alabanza por los siglos de los siglos. Una vez más, bienvenidos todos y cada uno de ustedes, mis queridos amigos y hermanos de las redes sociales. Permita el Señor en su misericordia que todos se puedan encontrar con paz, con alegría, con gozo. Y si por alguna razón, como siempre he dicho, se encuentran en angustia, en dolor, en tristeza, encomendamos nuestra causa al Señor, que Él sabe perfectamente cómo obrar en nuestras vidas, cómo traer esa consolación, cómo traer esa paz, cómo traer esa tranquilidad a nuestra vida de tal forma de que todos y cada uno de nosotros podamos dar gloria a su nombre. Amén. Gloria al Señor. Ahora, el tema que vamos a tratar en este día es, pues esto es lo maravilloso. Y lo encontramos en el versículo 30 del capítulo 9 del libro de Juan, en el cual dice la palabra del Señor de esta manera. En el nombre de Jesús, amén. Respondió el hombre y les dijo, pues esto es lo maravilloso, que vosotros no sepáis de dónde sea, y a mí me abrió los ojos. Gloria al Señor. ¿Qué les parece si oramos y le pedimos al Señor que nos ayude en este día? Que sea el Señor glorificándose en nosotros, ayudándonos Él a entender y a comprender su palabra y tenerlo a Él como siempre, como el maestro de maestros, aquel que puede enseñarnos su palabra, pues Él fue el que la mandó a escribir, inspirando a los santos hombres de Dios a través de su Santo Espíritu, para que todos y cada uno de nosotros no solamente tengamos la corrección de nuestras vidas, no solamente para que nosotros sepamos el poder majestuoso de nuestro Dios en contra de aquellas cosas que van en contra de Él, sino también para que conozcamos de su amor, de su misericordia, de su poder y por supuesto de su cuidado, de su ayuda, de su fortaleza, como nosotros lo veremos incluso hoy en día. Gloria al Señor. Inclinamos nuestro rostro, por favor. Señor, te alabamos, te bendecimos, te glorificamos. Gracias por tu amor y tu misericordia. Gracias por tu bondad y tu verdad. A ti sea toda la gloria, la honra y la alabanza en Cristo Jesús. Permite, Señor mío y Dios mío, que en tu misericordia todos y cada uno de nosotros podamos poder estar a cuentas contigo. Perdónanos, Señor, una vez más. Perdona todos nuestros pecados, toda nuestra maldad y toda nuestra injusticia, y ayúdanos, Señor, en tu misericordia, a siempre encomendarnos a ti, a siempre rogarte a ti que tú puedas dirigirnos a través de tu Santo Espíritu, que puedas llevarnos por ese sendero de justicia, por ese camino angosto que lleva a la salvación y a la vida eterna, Señor. Libra nuestros pies, Señor, de ese camino ancho que lleva a la perdición y que muchas personas van por ello, mas todo lo contrario. Te rogamos aún por ellos para que en tu misericordia tú puedas salvarles, Señor, que tú puedas traerles, Señor, a tus pies, ayudarles a que puedan rendirse a ti, Señor, de una vez y por todas, para que tú puedas salvar su alma, Señor, para que el día en que partan de este mundo, ellos puedan estar en tu presencia para siempre. Gracias, Señor. Gracias porque tu palabra nos indica que aún tendríamos sorpresas cuando lleguemos a tu presencia, donde seguramente veremos a muchísimas, a miles y miles de personas que posiblemente ante nuestros ojos nunca se rindieron a ti, pero que en el último momento de su vida, Señor, pusieron su rostro hacia el cielo y rogaron por tu misericordia y tú los salvaste. Gracias, Padre amado, por ser tan bueno y tan misericordioso, Señor. Gracias por ser Dios
y no hombre como nosotros, que nos juzgamos y nos criticamos y nos apuntamos con el dedo unos a otros, aún sin tener razón en algunas ocasiones. Pero te damos gracias por tu amor y tu misericordia, por tu bondad, porque todas esas cosas tú las corriges en cada uno de nosotros. Gracias, Señor mío y Dios mío, ayúdanos en este día. Háblanos, habla a nuestra mente, a nuestro corazón, a nuestro subconsciente y ayúdanos a entender que tú eres Dios y que nos amas y que deseas salvarnos, Señor, para la gloria de tu nombre. Gracias, Señor mío y Dios mío, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén, amén y amén. Gloria al Señor. Una vez más, bienvenidos sean todos mis queridos amigos y hermanos de las redes sociales. Que el Señor hable a su vida, a su corazón en este día y que podamos salir de esta clase no renegando de la palabra del Señor, sino más bien agradeciéndole por todas las correcciones que trae a nuestra vida, porque su punto o su fin o su meta es ayudarnos a nosotros a que siempre podamos estar a cuentas con Él para la gloria de su nombre. Amén. Gloria al Señor. Pues hoy, mis amados hermanos, vamos a hablar exactamente de esta palabra que este hombre le dijo a estos líderes religiosos. Cuando él les dijo, pues esto es lo maravilloso. Por supuesto, continúa diciendo que vosotros no sepáis de dónde sea y a mí me abrió los ojos. Pero en la manera, en la forma en que se dan estas palabras en este contexto, son más bien ya de una persona indignada, una persona ya, si pudiéramos decirlo así, cansado de tantas preguntas que le hacían y preguntas que eran repetitivas, que era lo mismo, ¿no? Que al final de cuentas le daban a entender a él que estos líderes religiosos no querían entender o no podían entender que verdaderamente había sido hecho un milagro poderoso en su vida, pero que ese milagro no vino de la nada, sino que vino por la mano poderosa de nuestro Señor Jesucristo. Y le digo, estas palabras que esta persona menciona son unas palabras de cansancio, ya como decía uno de los comentaristas, pareciera ya como que así ya molesto les dice, pues esto es lo maravilloso, como siendo o dándoles unas palabras retadoras a estos hombres y que al final de cuentas nosotros podemos ver que Dios le había dado una sabiduría tremenda a este hombre, porque ciertamente no podíamos decir que este hombre fuese hombre de letras, pues nosotros sabemos que desde que nació ciego, fue ciego de su nacimiento, así que nunca tal vez tuvo la oportunidad de tener en sus manos o en su poder la palabra del Señor para escudriñarla y leerla, estudiarla, no tuvo la oportunidad tal vez de ir a la escuela donde les enseñaban la palabra del Señor, como lo fue el apóstol Pablo, que orgullosamente decía que él fue instruido a los pies de Gamaliel. De ninguna manera, este hombre no tuvo la oportunidad de leer la palabra de Dios, pero más sin embargo, aunque la Biblia no lo dice, lo digo yo de mis propias palabras, es posible que de alguna forma u otra este hombre tenía interés de escuchar la palabra del Señor y tal vez la escuchaba a través de sus padres, a través de su madre, o quien mayormente se quedaba con los niños en aquellos tiempos, ¿no? Y que a pesar de que era ciego, pues no era sordo y no era mudo tampoco. Así que él podía hacer preguntas acerca del Señor y de sus mandamientos, de su ley, de su palabra, de sus proezas. Y posiblemente desde su niñez su madre, su padre les enseñaba todas las proezas plasmadas en la palabra del Señor, ¿no? Como el Señor ya le había indicado al pueblo de Israel que le enseñaran a sus hijos y a sus nietos y a sus bisnietos, a todas sus generaciones, que estuvieran en su mano, que les enseñaran la ley del Señor, que incluso la escribieran en los postes de sus casas, etcétera, etcétera, etcétera. O sea que el hombre pudo haber estado rodeado de la palabra del Señor y pudo haber sido instruido con el fin de que él pudiera dar la respuesta de la cual vamos a hablar en las próximas clases.
pero que de antemano nosotros podemos ver en en las palabras de este hombre, que es un hombre al quien el Señor le da sabiduría para debatir en contra de estos personajes que se supone que deberían de conocerlo todo, pero que al final de cuentas no terminaban de entender o no terminaban de aceptar que ese milagro era genuino y venía de parte de nuestro Señor Jesucristo. Ahora bien, esto me recuerda a las palabras que nuestro Señor Jesucristo dijo en un momento oportuno cuando dijo, si alguien viene en su propio nombre, a éste recibís. Pero a él que venía en el nombre del Padre, no lo recibían. Pero esto es lo interesante, que alguien venía en su propio nombre diciendo que era alguien importante, aunque no lo fuera, alguien que realmente tenía un valor mental, emocional y es posible hasta económico para aquellas personas que pudieran estar interesados en las cosas materiales, y a él sí lo recibían con gusto, ¿no? Lo recibían con gozo porque estaba un ilustrado delante de ellos, pero más sin embargo a nuestro Señor Jesucristo, que no venía en su propio nombre y que hacía unas proezas tan grandes como el abrirle los ojos o darle ojos nuevos, como dice un comentarista, a este hombre que había sido ciego de nacimiento, para ellos no tenía ni la más mínima importancia. El hombre, aquel que venía en su propio nombre, podría decir maravillas de él, aunque no tuviera cómo probarlos, y con todo y eso lo recibirían como alguien grande, como alguien ilustrado, especialmente si tuviera una carta que dijera, "Oh, yo soy el rey fulano de tal y les mando a mi siervo para este y otra, para lo que sea necesario. Él es esto, es aquello, sabe hacer esto, él es muy inteligente, sabio, este hombre no se le pone ningún problema delante que no pueda resolverlo, etcétera, etcétera, etcétera. Y venía este hombre posiblemente en su propio nombre, escrita en la carta por su propia mano, sin poder comprobar que realmente venía de algún rey, y aún así lo recibían sin ningún problema. Pero nuestro Señor Jesucristo, que venía en el nombre del Padre y que Él no venía él no venía alardiendo de sí mismo, no venía pronunciando su propio nombre, sino más bien anunciando el nombre del Señor, que Él había sido enviado por el Padre, y mostrarle por los milagros y las proezas que verdaderamente lo que Él estaba diciendo lo estaba comprobando con hechos. Aún teniendo los hechos en sus propios ojos, ni aún así quisieron recibirle. En otras palabras, podemos decir que estos hombres había algo que chocaba con sus creencias, que chocaba con sus intereses, que chocaba con su manera de pensar, y que al final de cuentas tenían que rechazarlo o deseaban rechazarlo y rechazarlo hasta la muerte, sea por odio, por envidia, como dice la Escritura, sea por cualquier razón que ellos estuvieran perdiendo algún interés económico, monetario, o si fuera algún interés material, etcétera, etcétera. Al final de cuentas, ellos terminaron rechazando a nuestro Señor Jesucristo hasta las últimas consecuencias. Y podemos ver que este hombre, que de tantas veces que les había dado a entender y hacerles saber de cómo el Señor verdaderamente le había abierto los ojos y cómo debería de ser alguien que realmente debería haberse recibido por todos, incluyendo por los religiosos, se indignó porque estos hombres le rechazaban rotundamente, ¿no? No querían entender y no querían recibir ese milagro que Dios había hecho delante de ellos. En otras palabras, si ellos podían recibir a estas personas que venían en su propio nombre, aunque no pudieran probar nada de lo que decían de sus propios labios o en esas cartas, con más razón, al ver los milagros, las proezas de nuestro Señor Jesucristo hechas en este hombre en particular, cosa que no se había hablado, ni se había visto, ni se había presenciado en la historia de la humanidad de acuerdo a este hombre, para ellos hubiera sido algo que debería de llamarles la atención.
algo de serles de interés, algo de darles a ellos la oportunidad de pensar y decir, óyeme, pero nosotros ni nosotros mismos hemos hecho esos milagros. ¿De dónde provienen estos milagros? O sea, que se pusieran a pensar y decir, bueno, vaya, nosotros sabemos que Dios es el único poderoso para poder hacer estos milagros, ¿no? Traer la vista a alguien que había nacido ciego de nacimiento. Y para ellos, lejos de serles algo contrario, debería haberles despertado la curiosidad y pensar, oye, esto no lo habíamos visto nosotros. Habíamos visto que el Señor, Dios Todopoderoso, sanaba a las personas que incluso eran excluidas de la ciudad, estaban fuera de Jerusalén. Allá Dios tenía misericordia y los sanaba y venían aquí trayendo su ofrenda por la sanación de sus cuerpos, ¿no? Esas ofrendas de paz que nosotros teníamos que revisar a todas estas personas de pies y a cabeza, como fue el caso del leproso, y entonces él traer sus ofrendas para Dios, ser declarado limpio, y nosotros le permitíamos estar en la comunidad. Pero ninguno había experimentado que de parte de Dios viniera directamente dentro de la ciudad a hacer esos milagros, ¿no? Y que al final de cuentas debería para ellos ser un testimonio vivo de que Dios estaba entre el pueblo haciendo estas maravillas. Para ellos debería haber sido de interés y de acercarse a Cristo y hacerle tantas preguntas como sea posible, como empezó en una ocasión Nicodemo, pero con el fin en este caso de tener un corazón inclinado a escuchar a Dios, inclinado a escuchar su palabra, inclinado a escuchar, si pudiéramos decirlo así, sus razones del por qué estaba haciendo todas estas proezas. Pero lejos de ello, aceptaban aquel que hablaba en su propio nombre, pero cuando Dios hablaba a través de las proezas y milagros hechos en las personas, ellos le rechazaban rotundamente. Y por eso podemos ver las palabras de este hombre que en cierto sentido sí pudiera estar ya afligido, angustiado, estresado, desesperado del por qué estas personas se cerraban a sí mismas, cerraban su corazón. Eran personas ciegas que no podían ver la luz de Dios y que al final de cuentas no querían recibir de ese milagro que Dios había hecho en su vida y que estaba frente a sus ojos. No podían negarlo, no importa qué excusa pudieran poner, al final de cuentas no podían negar el milagro hecho en su vida. Y como siempre podemos ver en algunas ocasiones, ¿no?, donde Jesucristo echa fuera demonios de ciertas personas y al final de cuentas lo toman por Belcebú, el príncipe de los demonios. O sea que no pueden darse cuenta finalmente, ¿no?, de que Cristo era verdaderamente el enviado del Señor para traer salvación al pueblo de Israel. Ya ellos ya conocían la ley, ya conocían la palabra del Señor, ya sabían lo que tenía que venir a ser el Mesías, se los había avisado a través de sus profetas. Y al final de cuentas, en lugar de ponerse a escudriñar las Escrituras y ponerse a prestar atención a los hechos que estaba haciendo Cristo e ir a las Escrituras y revisar si iba de acuerdo con la Escritura, decían, lejos de hacer eso o todo lo contrario, ellos se arremeten contra Cristo sin siquiera probar a través de la Escritura si lo que estaba haciendo Cristo era de acuerdo a lo que Dios ya les había dicho de lo que venía a hacer. Como cuando le preguntan en un principio, ¿no?, a aquel hombre y les dice, ¿dónde habría de nacer el Cristo, el rey de los judíos? Y ellos le dijeron, en Belén de Judea, porque así está escrito. Y tú, Belén, no eres la más pequeña entre todas las tribus de Israel, etcétera, etcétera, etcétera. Pues ahí bien que sabían dónde iban a nacer. Pero ¿cómo es que no se pusieron a escudriñar qué era lo que iba a venir a ser ese siervo del Señor, o más bien el Señor, el Emanuel, Dios con nosotros, lo que Él iba a hacer sobre la tierra y entre ellos mismos, que al final de cuentas, si lo hubieran hecho y hubieran escudriñado la Escritura, hubieran descubierto que verdaderamente el Cristo estaba entre ellos y al final de cuentas tendrían la salvación y la vida eterna. Yo reconozco y entiendo que la Biblia dice que había muchos de ellos que creían en Jesús, aunque en secreto,
pero cuando menos creían en el Señor Jesucristo. Pero este grupo de personas parece que se empeñaban al 100% a querer rechazar rotundamente todas y cada una de las cosas que decía nuestro Señor Jesucristo y todo milagro y toda proeza que Él hacía entre el pueblo, cuando al final de cuentas eran milagros que eran para el beneficio del pueblo, el beneficio tanto físico como espiritual y emocional para aquellos que recibieron estos milagros, ¿no? Como tenemos ahora mismo a este hombre ciego, tenemos a la viuda de Naín, tenemos a Jairo con su hija, que ellos fueron resucitados, revividos, mejor dicho. Tenemos a la suegra de Pedro, que hizo un milagro tremendo, ¿no? Que quitándole la fiebre al instante, y así sucesivamente podemos hablar de otros milagros como aquel paralítico de Betesda y a la mujer que tenía 18 años encorvada. Así que le digo yo, era grande el beneficio que estaba haciendo Cristo sobre el pueblo, pero más sin embargo estos líderes religiosos decidieron rechazarlo por completo y no aceptarlo absolutamente para nada. Pues ahí su ceguera era tan grande que no se podían percatar ni de los hechos físicos literales delante de sus ojos, mucho menos lo espiritual. Así que este hombre, al final de cuentas, molesto e indignado, le dice, pues esto es lo maravilloso, que vosotros no sepáis de dónde sea. O sea, ya ellos habían acudido o acercado, en este caso en particular, apelado a Moisés, ¿no? Diciendo, de Moisés nosotros sabemos que le habló Dios, pero de este nada sabemos. O sea, en el intento de rechazar al Señor y sus proezas y sus palabras y la comisión que había dado Dios a su vida en esta tierra, se hacían incluso hasta ignorantes espirituales porque no sabían de dónde provenía la autoridad de nuestro Señor Jesucristo, a pesar de que no eran milagros pequeños. Pues ahí este hombre le responde, esto es lo maravilloso, que vosotros no saben de dónde viene o no saben de dónde viene su autoridad, pero más sin embargo, en esa autoridad que ustedes no saben y que ustedes niegan, con esa autoridad fue con que abrió mis ojos. En otras palabras, les dice, ustedes que deberían de haberlo sabido ya con buen tiempo, al final de cuentas no saben absolutamente nada. Y en esa ignorancia no se han percatado que cualquiera que haya sido la autoridad de Jesús y que para ustedes en algún momento oportuno puede venir de Belcebú, pues al final de cuentas me abrió los ojos. Cristo seguramente les dice en aquel momento, si Belcebú echara afuera o tuviera en contra de sí mismo, pues su reino estaría dividido. Pero más sin embargo, Él le dijo, yo echo fuera los demonios por el Espíritu del Señor. Así que les digo, es bien interesante poder ver que este hombre sin letras les enseña a estos letrados, a estos diplomados, a estos doctorados, a estos que fueron estudiados hasta lo máximo en su carrera eclesiástica, este que no tiene ni el más mínimo grado y no tuvo ni la oportunidad de ir a la escuela para escuchar la palabra de Dios, les enseña con gran sabiduría que el Señor le ha dado y les dice, pues esto es lo maravilloso, que ustedes con todo y su estudio de toda su vida y todo el esfuerzo que han puesto, al final de cuentas ni siquiera saben de dónde sea, pero de dónde sea esa autoridad. Pero yo, que ni siquiera he tocado con mis pies la puerta o la entrada de un instituto bíblico, de una escuela superior, ni nada que se le parezca, con todo y eso, yo puedo decirles que la autoridad que Cristo tiene es suficiente o fue suficiente para abrirme a mí los ojos. Y es bien interesante en este caso en particular porque a nosotros nos enseña cosas que al final de cuentas posiblemente no las tomásemos en cuenta en este momento hasta que nos sucede. Y de ello quisiera compartirles un pequeño párrafo. Voy a levantar el libro de el comentario bíblico, a ver dónde está, comentario bíblico de Matthew Henry.
que al final de cuentas me llamó mucho la atención. No es que lo vale, simplemente lo comparto por cuestiones de los derechos de privacidad, ¿no? Los copyrights que le llaman, para no meterme en problemas, pero me llamó mucho la atención. Y dice así, dice, hay muchos que pasan por letrados y expertos, pero no sienten interés ni siquiera curiosidad en conocer las cosas a las que anhelan mirar los ángeles. Y da como referencia la primera carta del apóstol Pedro, en el capítulo 1, versículo 12, y lo vamos a leer en un instante. Pero note que él dice, hay personas que al final de cuentas llevan un estudio eclesiástico, llevan su carrera eclesiástica a lo máximo, son personas letradas, estudiosas, son profesionales, son doctores, pero que al final de cuentas no pasan de ahí, porque no tienen curiosidad, ni interés de prestar atención a las cosas de las cuales los ángeles quisieran tener interés por indagar. Y él mencionó el versículo 12, pero voy a leer desde el versículo 10 y dice así, los profetas, y lo digo para que entendamos el contexto, los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros, inquirieron diligentemente, noten que no son personas que al final de cuentas se quedaron quietos y dijeron, bueno, ya Dios ya habló, pues ahí se va, sino que eran personas que tenían interés por conocer en qué tiempo y qué persona era la que estaba hablando el Señor cuando dijo que vendría a salvar al pueblo de Israel y al mundo entero. Dice, los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros, inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación. Y estos hombres, teniendo al Salvador en sus propios ojos, no les dio ni por lo más mínimo de irse a la palabra de Dios y escudriñar si ese era el tiempo, si esa era la persona a la cual al final de cuentas era de la que Dios estaba hablando para traer salvación al pueblo de Israel y por supuesto a la humanidad. Sorry, mi amor, aquí está bien, mira. Deja quito este. Ahí está bien. Gracias, linda. Gracias. Entonces, perdón, hermano. Entonces le digo, ellos teniendo el cumplimiento de estas palabras, no les dio por indagar en la palabra del Señor. Continúo. Versículo 11. Escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias venideras, y las glorias que vendrían detrás de ella. Pero noten que aún, acuérdense que cuando venía el Señor Jesucristo, vino sobre la tierra aquellos reyes sabios, no magos de que hacían magia. Sabemos que la traducción de mago no es precisamente a la que nosotros entendemos hoy en día. En aquellos tiempos, magos o videntes eran personas, magos eran personas que al final de cuentas eran sabios y que sabían escudriñar la astronomía, no quiero perderme porque no es la astrología es la que estudia los astros, esos como Walter Mercado, ¿no? Que habla de Acuario, Piscis, no, la astrología que estudia en este caso, ¿no? Los cielos al final de cuentas estos reyes sabios descubren que ha nacido la estrella que indicaba el nacimiento de Cristo, se lanzaron en este caso y llegaron ante Herodes y le dijeron, ¿dónde está el rey de los judíos que les ha nacido? ¿Cómo tenían ellos esta información? Pues eran personas que habían eran personas que habían escudriñado, quería traer la palabra, que habían escudriñado bien todas estas palabras que Dios había anunciado de antemano, que estaban en sus manos y que al final de cuentas habían descubierto que el Cristo había nacido.
qué casualidad que no les dice dónde está el rey de los asirios que ha nacido. No le dijo dónde está el rey de los orientales que ha nacido. No le dijo dónde está el rey de los mexicanos o de los estadounidenses que ha nacido. Qué casualidad que ellos sabían perfectamente quién era el que había de nacer y dónde había de nacer, o al menos aproximadamente dónde estaría el nacimiento de ese ser divino. Y que al final de cuentas le dicen a Herodes, ¿dónde está el rey de los judíos que les ha nacido? No dice que nos nació a nosotros, o que nació por ahí, o que en este caso pues por ahí salió para ver a quién ayudaba, sino le dijo el rey de los judíos, que en este caso pues que era el rey de ellos, en este caso en particular, y dice que les ha nacido. ¿A quién les nació? A ustedes, porque ustedes son los judíos. ¿Dónde está ese rey de los judíos? Así que ellos indagaban diligentemente, esperando ese día, en qué tiempo, en qué persona se cumplirían estas palabras del Señor. Y estos hombres religiosos, letrados, profesionales, estudiosos, con doctorado, ni siquiera podían saber de dónde venía la autoridad de Cristo. Continúo, y ahí termino en el siguiente versículo, el 12. A estos se les reveló que no para sí mismos, sino que para nosotros administraban las cosas que ahora os son anunciadas por los que os han predicado el Evangelio, por el Espíritu Santo enviado del cielo, cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. Aún los ángeles querían mirar en estas cosas, en estos sucesos, en estos eventos, poder ver visto, si es posible, no como nosotros decimos, poder haber estado al lado de Jesús mientras hacía todas estas proezas, todos estos milagros y todos estos, recorridos por Jerusalén, por Judea, por Samaria, trayendo las palabras de salvación y diciendo arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado a vosotros, y haciendo milagros y proezas. Aún ellos anhelaban indagar en estas cosas. Y al final de cuentas, estos religiosos que lo tenían de frente, tenían esos milagros, esas proezas, al final de cuentas, ellos ni siquiera voltearon a la Escritura para ver si verdaderamente lo que hacía Cristo era más o menos, aunque sea más o menos, a lo que Dios ya les había indicado en la palabra del Señor. Y por eso vemos a este hombre diciéndole, pues esto es lo maravilloso, que al final de cuentas vosotros no tengas ni la más mínima idea de quién es Jesús y de dónde provenga su autoridad, pero con su autoridad me abrió a mí los ojos. Gloria al Señor. ¿Qué podemos nosotros aprender de esta corta parte de la Escritura? Que lamentablemente, mis amados hermanos, a muchos de nosotros nos pasa de la misma manera. Si bien es cierto, ninguno de nosotros somos Cristo, o como decía por ahí un hermano, dice, nos llamaron en un momento cristianos, que eran Cristos pequeñitos, pero lo hacían más bien por desprecio y por burla, ¿no? Más que por una identificación. Pero que al final de cuentas nosotros podemos ver en nuestras propias vidas cómo Dios hace todavía milagros, cómo Dios todavía hace proezas, cómo Dios sigue todavía abriendo los ojos de los ciegos, tanto literales, ciegos físicos, como los ciegos espirituales. Como todavía hasta el día de hoy hay personas que no conocían de Cristo, pero más sin embargo nunca buscaban de Él. Al contrario, siempre se ponían en contra de Él, pero Dios también en su misericordia les abría los ojos y les ayudaba a entender que Él era Dios. Miren cómo este hombre, ciego físico de nacimiento y posiblemente sin conocer de las palabras del Señor en lo que anunciaba venir el Cristo, a lo que anunciaba que iba a ser el Cristo cuando viniera, y con todo y eso,
Él, al ver plasmado su milagro en su vida, él ya reconoce que Cristo es alguien que verdaderamente es digno de que se le preste interés y se le preste importancia y que se empiece a indagar no con el fin de ir en contra de él, sino más todo lo contrario, con el fin de conocerle más a él, conocer más de él y al final de cuentas quedar completamente convencidos de que era el enviado de Dios, el Cristo, el Salvador de Israel y del mundo entero. Pero como les digo, lamentablemente podemos ver que hay muchísimas, miles de personas que todavía están en contra de Dios y están en contra de su palabra sin siquiera darse cuenta. ¿En qué sentido? En el sentido que son personas que, si bien es cierto, que dicen que creen en Cristo como Señor, como Salvador, pero más sin embargo, cuando vemos que nosotros nos presentamos como enviados del Señor para predicar el Evangelio, se nos rechaza rotundamente. Se nos pone a un lado, incluso se nos discrimina, se nos menosprecia y al final de cuentas incluso hasta nos quieren lastimar y al final de cuentas nos quieren hacer daño. Personas que al final de cuentas, según sirven al Señor, pero no dejan de hablar de nosotros con blasfemia, con maldad, con prejuicio, con maldiciones y rechazan rotundamente el milagro hecho de Dios en nuestra vida. El milagro principal y que yo digo más importante es el que Dios en su misericordia nos haya abierto nuestros ojos espirituales para entender y comprender verdaderamente en la vida de pecado que nosotros llevábamos, creyendo que estábamos bien con Dios, creyendo que estábamos tranquilos, a cuentas y que no teníamos ningún problema con Dios ni Dios con nosotros, pero que al final de cuentas cuando Cristo abre nuestros ojos, vaya hombre, descubrimos que estábamos totalmente equivocados, que íbamos directo al infierno, que era lo único que nos habíamos ganado, ir a la condenación eterna, donde no habría salida nunca más. Así que al final de cuentas le digo, nosotros damos gracias a Dios, le damos gracias a Dios por abrirnos los ojos y hacernos entender que estábamos mal. Pero más sin embargo, aquellas personas que dicen que sirven al Señor y que viven para Él, nos miran a nosotros precisamente de la misma manera que miraron a nuestro Señor Jesucristo, como personas malvadas, personas bandidas, personas que al final de cuentas no nos merecemos ni la vida, cuando se supone que deberían ellos de escudriñar las Escrituras para darse cuenta si verdaderamente lo que estamos diciendo y enseñando y viviendo nosotros va de acuerdo a lo que dice la palabra del Señor. Pero más sin embargo, ellos que dicen servir al Señor, al final de cuentas están lejos de la realidad, como lo estuvieron estos líderes religiosos. Al final de cuentas son personas que aunque tuvieran un doctorado en el conocimiento eclesiástico, en el conocimiento de la palabra del Señor, con todo y eso siguen despreciando la obra milagrosa que Dios hace en la vida de los seres humanos. Al final de cuentas no nos queda nada más que nosotros, como yo siempre he compartido, dejar todo en las manos del Señor en cuanto nosotros podamos. Sé que va a haber momentos donde nos indignaremos, sé que va a haber momentos donde nos daría coraje como le dio a este hombre, que como dice aquel comentarista, dice este hombre estaba enojado, ya indignado, estaba airado en cierto sentido y hasta cierto punto, que al final de cuentas les contesta con estas palabras que al final de cuentas no podemos quitar que eran palabras sabias, aunque iban con un poco de indignación, porque estos hombres no terminaban de entender la maravilla del Señor hecha sobre su vida. Asimismo nosotros, llegará un momento donde nos sintamos indignados,
nos llegará el coraje, el enojo e incluso en algunas ocasiones la indignación, y en algunas ocasiones tenderemos a correr a llorar a los pies de Cristo, y en unas otras ocasiones nos olvidaremos de hacer eso y querramos, incluso vamos a querer levantarnos en armas y tomar la justicia por nuestra propia mano, aunque no es lo correcto, pero le digo, son sentimientos del corazón del ser humano, pero que al final de cuentas hagan lo que hagan estos hombres, digan lo que digan, crean o dejen de creer, no podrán quitar de encima de nosotros el milagro y la maravilla y la proeza o grande proeza de salvación que Dios ha hecho a nuestras vidas. Se oponga quien se oponga y nos acepte quien nos acepte, no importa que digan, que hablen, que griten, que lloren, pataleen o peleen, al final de cuentas no podrán quitar de encima esa salvación que Dios ha traído a nuestra vida. También de la misma manera es muy interesante poder ver que no solamente desde afuera, sino aún desde adentro nos llega un momento oportuno donde nosotros mismos podemos ver milagros y proezas hechas en nuestros hermanos, y al final de cuentas nosotros como que en ocasiones hasta lo ponemos en duda y decimos, ¿será o no será? Especialmente cuando conocemos la vida de las demás personas, cómo es su actitud, cómo es su carácter, cómo ellos se comportan, qué es lo que hacen, si demuestran con sus hechos verdaderamente que si son de Cristo o no son de Cristo, etcétera, etcétera. Pero hay momentos donde el Señor hace milagros, y aquí es donde está lo interesante, que cuando Dios hace milagros en nuestras personas, cuando Dios habla a nuestras vidas, cuando Dios nos da a nosotros sueños, cuando nos da a nosotros visiones, cuando Dios nos habla de una manera audible al corazón, no audible al oído, pero sí audible al corazón, y sé que a algunos les ha hablado incluso hasta audiblemente, literalmente al oído. Sé que algunos han tenido experiencias donde algunos han caminado incluso con el Señor mismo. Le digo que qué interesante es que cuando Dios hace todo este tipo de proezas con nosotros, todos nosotros siempre decimos, amén. Gloria a Dios, gracias Señor por haber hablado en mi vida, gracias por el sueño que me diste. Ahora te ruego que me des la revelación de ese sueño, qué indica ese sueño, qué quiere decir ese sueño. Señor, esa visión tan tremenda que me diste, ¿qué quieres decirme con ello? Señor, has hablado a mi corazón. Gracias por haberme enseñado, por haberme instruido, por haberme corregido. Gracias por indicarme lo que debo de hacer en este momento tan difícil, donde tengo que tomar una decisión importante en mi vida. Que gracias, Señor. O sea, en otras palabras, no ponemos ni en lo más mínimo duda de que el Señor ha hablado a nuestras vidas. Pero ahí es donde está lo interesante y lo maravilloso, ¿no? De ver cómo Dios obra en nuestras vidas. Pero al final de cuentas lo interesante es cuando a alguien más que no es nosotros, le pasan las situaciones que nosotros mismos vivimos, parece como que nuestro switch mental se cambia. Olvidamos que Dios ha hecho esas grandezas, esas proezas en nuestra vida, y al final de cuentas, en lugar de decir, gloria a Dios, gracias Señor por haberle dado una revelación, una visión, qué sé yo, una palabra a la hermana a través de sueños o algo visible, audible al corazón, lejos de decir nosotros, gracias Señor por haber hablado y obrado en su vida, nosotros decimos, la Escritura dice, escudriñar a los espíritus, estudiar, probar a los espíritus. O sea, lo que quiero llevarles es, Dios obra en nuestra vida y decimos, gracias Señor, sé que proviene de ti, sé que tú has hablado en mi vida, pero cuando lo mismo hace Dios con un hermano, con una hermana, lo ponemos en duda y decimos, cuidado porque aún hasta Satanás se viste de ángel de luz. Hay que escudriñar a los espíritus. Hay que darnos cuenta si Dios hace milagros, ¿no? Hay que ver porque Satanás también hace milagros. Y yo digo dentro de la comunidad cristiana, entre nosotros, donde al final de cuentas parece que nosotros
por alguna razón se nos cambia ese switch y ahora empezamos a razonar de manera diferente. Pero cuando a nosotros nos pasa, nos dice, no decimos, yo no creo que eso provenga de Dios. Dice que debe yo de ir y predicarle el evangelio a mi vecino. Yo creo que eso viene del diablo. Nosotros nos decimos eso. Dios dice, dale amor, dale un abrazo a tu hermano, a tu hermana, fulano de tal, apóyale, fortalécele. Y nosotros nos decimos, se me hace que está Satanás vestido de ángel de luz. Déjame probar este espíritu. Nosotros no lo hacemos, porque nosotros reconocemos y sabemos verdaderamente cuando Dios habla en nuestra vida y cuando el enemigo quiere engañarnos a nosotros, porque ya nos ha engañado un buen par de veces. Así que nosotros ahora a través de la experiencia podemos reconocer cuando es el enemigo hablando en nuestras vidas y cuando es Dios hablando y obrando en todos y cada uno de nosotros. Pero le digo, cuando le pasa a nuestro hermano, decimos, déjame ver, voy a orar a Dios, a ver si verdaderamente lo que ella recibió en sueño o en visión o en este caso a través de su siervo o lo que ella percibe, a ver si verdaderamente es de Dios. Le digo, permita el Señor en su misericordia que nosotros, que si bien es cierto que si somos calumniados por alguien más allá afuera que dice que sirve al Señor o que sirve a Dios, pero al final de cuentas no lo es, pues amén, gloria a Dios. Pero que el Señor nos libre a nosotros de convertirnos en personas que ponemos en duda las proezas y los milagros de Dios hechas en nuestros hermanos o incluso hechas a través de nuestros hermanos. Permita el Señor en su misericordia que todos y cada uno de nosotros podamos entender y comprender que no somos los únicos a quien Dios quiere hacerle un milagro, que no somos los únicos a quien Dios quiere hablarle en sueños, que no somos los únicos a quien Dios quiera darle una visión, que no somos los únicos a quien Dios quiere hablarle a través de su palabra, que no somos los únicos por quien Dios quiere hacer incluso un milagro o una proeza. Habemos miles y millones de hermanos alrededor del mundo, incluyendo nuestros hermanos en nuestras propias congregaciones, con quien Dios también quiere tratar, con quien Dios también quiere hacer proezas a través de ellos, a través de su Santo Espíritu, a quien Dios también le da sabiduría para hablar en reuniones de líderes, a quien Dios también da sabiduría para hablar en lo secreto a los hermanos que necesitan ese apoyo, esa fortaleza, a quien Dios también quiere utilizar y darle una visión, precisamente no para añadir a la palabra del Señor, pero una necesidad inmediata en ese momento, de lo cual yo soy testigo de personas a quien son hermanos nuestros y que Dios en el momento de que ellos han escuchado una palabra por medio de alguien más, Dios les ha dado a esas personas a entender lo que hay en el corazón de esas personas y que no somos los únicos nosotros. Así que permita el Señor que nosotros no desechemos como los fariseos esos milagros, esas proezas, sino que podamos entender verdaderamente que el Señor es el que se da todo el lujo de hacer como Él quiere, con quien Él quiere, a la hora que Él quiere y de la manera que Él quiere. Así que el Señor nos libre a nosotros de convertirnos, aunque sea por un instante. No digo que seamos malvados, que seamos personas con un corazón fariseo toda la vida, no, sino que a veces por un instante como que llegamos a ser engañados por Satanás y creemos o participamos como han participado estos líderes religiosos, ¿no? Del no creer de las maravillas de Dios hechas en nuestros hermanos. De los de allá afuera, yo lo sé. No hay ninguno de ellos que pueda hablar bien de nosotros, al menos que nosotros no le hayamos ayudado en algo que necesite. De ahí en más, en cuanto a las cosas de Dios, habrá muchos de ellos que puedan hablar bien de nosotros. La gran mayoría nos tendrán como personas que somos herejes, personas que somos alejados de Dios, que lo que hacemos son cosas del diablo, pero podrán decir lo que quieran, pero no podrán cambiar el milagro y la proeza de haber Dios abierto los ojos espirituales de nuestra vida y haber traído salvación y vida eterna, y que lo hace con mucho más y lo seguirá haciendo para la gloria de su nombre. Pero en cuanto a nosotros dentro de la iglesia,
que el Señor los libre de pensar, aunque sea por un instante o por una ocasión, como pensaban estos líderes religiosos, de decir, no conozco de dónde proviene esa autoridad. No conozco quién le dio ese sueño, no conozco quién le dio esa visión, no conozco quién le ayudó a entender o le dijo lo que entendió en ese momento, como que si fuese algo extraño, como que si Dios no obrase también en la vida de nuestros hermanos. Gloria al Señor. Que el Señor nos ayude, mis queridos hermanos, a vivir para Él, a vivir para la gloria de su nombre, engrandeciendo en nuestra vida el nombre de nuestro Señor Jesucristo y siempre sirviéndole y siéndole fiel en todo lo que Él ponga en nuestras vidas y en lo que nosotros tengamos dificultad, como siempre les he dicho, encomendamos esa causa en las manos del Señor y el Señor y el Señor que tiene poder para transformarnos y cambiarnos y moldearnos, que el Señor nos ayude a quitarnos por encima de nuestra vida todas y cada una de aquellas cosas que no nos agradan, incluyendo estos tipos de pensamientos farisaicos. Gloria al Señor. ¿Qué les parece si oramos, mis queridos amigos y hermanos de las redes sociales? Le pedimos al Señor que en su misericordia nos ayude, que nos bendiga desde lo alto, que lejos nosotros de estar maldiciéndonos los unos a los otros, que siempre podamos glorificar su nombre. Permite el Señor que en su misericordia nuestros pensamientos sean como los pensamientos del Señor. Como dice su palabra a través de su siervo, tenemos la mente de Cristo. Pues mire, si no la tenemos la mente de Cristo completamente, que le pidamos al Señor, Señor, dame esa mente de Cristo, que pueda pensar como Cristo cuando estuvo aquí en la tierra, porque tú lo enviaste a una misión, a un propósito, con un objetivo. Tenías un ministerio para Él aquí en la tierra. Que así nosotros podamos tener la mente de Cristo y que podamos entender perfectamente tu propósito, tu llamado, a lo que tú nos llamaste aquí en la tierra y podamos ser obedientes hasta la muerte, como lo fue nuestro Señor Jesucristo. Que el Señor nos ayude a todos nosotros y nos bendiga desde lo alto y nos ayude a tendernos las manos los unos a los otros, como el Señor nos las tendió a nosotros, aún cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Que Él fue el que dio esa chispa de vida a nosotros para que podamos entender, comprender y recibir ese regalo de salvación de parte de nuestro Dios a través de la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Oramos, mis hermanos. Y en esta oración me gustaría que en su misericordia el Señor nos permita orar por la abuela de mi esposa y orar por una hermana que se llama Angélica. Que el Señor tenga misericordia, les ayude y les fortalezca en esta enfermedad que está sobre sus vidas. Oramos para que el Señor pueda darles la oportunidad de tener ese descanso, ese alivio que ellas tanto necesitan, y que el Señor, si le place en su misericordia, pueda raer de raíz esa enfermedad sobre sus cuerpos. Pero que oremos por la misericordia de Dios, que se haga su voluntad, porque ciertamente nosotros anhelamos muchísimas cosas, pero que esas muchísimas cosas, no todas ellas, serían un bien para nuestra vida espiritual, pero que sí oremos por la misericordia de Dios para que Dios obre en su vida y que Dios pueda sanarles si le place, pero que pueda traer esa paz, esa tranquilidad, ese gozo en el Señor de que ellas puedan entender que el Señor les ama y que el Señor quiere tenerlas en su presencia para siempre, así como Él anhela que nosotros también estemos en su presencia para siempre. Así que les ruego la oración por la abuela de mi esposa, Hortensia se llama, y por hermana Angélica, que el Señor se glorifique en sus vidas para la gloria de su nombre, mientras que al mismo tiempo oramos para despedirnos y le damos gracias a nuestro Dios. Amén. Así que todos y cada uno de ustedes que tengan una petición de oración en este día, expóngala al Señor. No necesita ponerla aquí, pero si usted desea puede ponerla en los mensajes, en la mensajería, pero puede mandarlo directamente si gusta a través del Messenger
Pero si no, igual de la misma manera, póngasela al Señor desde su corazón, que el Señor que escudriña los corazones de los hombres y que juzgará al hombre hasta del último pensamiento del corazón, Él también escuchará la petición que usted le está haciendo de lo profundo de su corazón. Amén. Así que no piense que si no lo pone aquí, Dios no le va a oír. No, no, no. El Señor le escucha desde donde usted está, aunque usted estuviera en ese lugar secreto, escondida, guardada, cerradas las puertas de ese closet, de ese cuarto donde usted está buscando el rostro del Señor. Ahí el Señor le escucha y ahí el Señor conoce y ahí el Señor tiene misericordia. Oramos y le damos gracias a Dios. Señor, te alabamos, te bendecimos, te glorificamos. Gracias por tu amor y tu misericordia. Te pedimos de todo corazón, Señor, primero que nada, que en tu misericordia todos y cada uno de nosotros podamos estar a cuentas contigo, Señor. Bendícenos, Señor, límpianos, purifícanos, santifícanos a través de tu palabra siempre, Señor, para que nosotros no tengamos ningún impedimento de ir ante tu presencia, Señor, y que nada te impida que puedas escuchar nuestra petición. Bendícenos en este día, Señor, y ayúdanos a estar a cuentas contigo, pues anhelamos y rogamos, queremos rogarte, Señor, por tu bendición, por tu misericordia y por tu amor para con nuestros seres queridos. Te rogamos por la abuela de mi esposa, Señor mío y Dios mío, que seas tú en tu misericordia obrando en su vida. Si te place, Señor, al igual que nuestra hermana Angélica, si te place, te rogamos que tú puedas raer de raíz, Señor, esa enfermedad en sus cuerpos. Que tú en tu misericordia puedas ayudarle, Señor. Primeramente, Señor, en que la salvación sea completamente hecha sobre sus vidas para la gloria de tu nombre y que ellas no tengan ni la más mínima duda, Señor, que son tuyos, que te pertenecen y que vivirán para ti, para la gloria de tu nombre. Que ellas puedan entender y comprender que tú les has amado a tal grado que has enviado a tu Hijo Jesucristo para la salvación de sus almas, para la salvación de sus vidas, como lo ha sido para las nuestras, Señor. Pero si te place, Señor, te rogamos en este momento que tú puedas raer todo dolor de sus cuerpos, que en tu misericordia tú puedas traer paz y tranquilidad a sus vidas, Señor Santo de Israel. Que el dolor no les atormente, Señor, ya más, sino todo lo contrario. Que tú puedas poner tu mano poderosa sobre sus cuerpos, ya que para ti no hay limitación ni de tiempo, ni de espacio, ni de distancia. Que desde lo alto, Señor, tú puedas encomendar que esa enfermedad salga de sus cuerpos o que ese dolor no venga a sus cuerpos, sino todo lo contrario. Que ellos puedan tener descanso, alivio, Señor, para la gloria de tu nombre. Pero sobre todo y lo más importante, Señor, que el milagro más grande que pueda haber en un ser humano pueda ser hecho en sus vidas, Señor, lo cual es la salvación y la vida eterna. De lo cual te agradecemos de antemano, Señor mío y Dios mío, porque sabemos que nos escucharás, porque es conforme a tu voluntad. Tú sabes que si obramos conforme a tu voluntad y pedimos conforme a tu voluntad, tú escucharías nuestras oraciones, porque ciertamente es lo que a ti te agrada, Señor. A ti te agrada tener misericordia del ser humano. Te agrada, Señor, suplir para sus necesidades. Te agrada, Señor, traer alivio y descanso a su cuerpo físico. Te agrada, Señor, traer paz a su mente, a su corazón, a su espíritu, al saber que pueden estar y que están a cuentas contigo, Señor. Gracias, Padre amado. Te alabo, te bendigo y te glorifico. A ti te damos toda la gloria, la honra y la alabanza, Señor. Y te rogamos no solamente por ellas, Señor, sino por todos y cada uno de aquellos que estén ahora del otro lado de la pantalla, aquellos que estén sufriendo enfermedad, Señor. Que en tu misericordia tú puedas sanarlos, Señor. Y si no son ellos, si es un ser querido, permite en tu misericordia que tus siervos puedan ser usados para transmitir, Señor, estas palabras y que tú en tu misericordia puedas obrar en la vida de sus seres queridos, que puedas traer paz, tranquilidad, gozo, alegría, sabiendo que tú has hecho un milagro poderoso sobre sus vidas.
Porque ciertamente nosotros entendemos, Señor, que para ti no hay límite. Como aquel centurión te dijo, Señor, no soy digno de que entres en mi hogar. Solo di la palabra y sé que mi siervo sanará. Así nosotros creemos y tenemos fe que tú desde lo alto, Señor, puedas hacer ese milagro sobre la vida de los seres queridos, de quien nos escucha y sobre las personas que nos escuchan. No necesitas bajar hasta acá a la tierra, Señor. No somos dignos verdaderamente de que entres en nuestros hogares o incluso en nuestras vidas, pero te lo rogamos por misericordia, Señor. Solo di la palabra y seremos sanos tanto física como espiritualmente para la gloria de tu nombre. Gracias, Padre amado, porque yo sé que harás milagros y proezas y maravillas para la gloria de tu nombre, porque no es para mí, sino más bien para ti, Señor, porque todos somos creación tuya y todos te pertenecemos, Señor. Todo esto es para gloria de tu nombre. Gracias, Padre, te damos muchas gracias y te damos gracias incluso por tu palabra y por tu verdad. Y te rogamos que en tu misericordia no dejes de enseñarnos, que no dejes de hablarnos de tu palabra, que no dejes de hacernos saber quién eres tú, que tengamos una experiencia viva contigo, Señor Santo de Israel, que no solamente conozcamos de ti, sino que te conozcamos a ti, que tengamos esas experiencias hermosas contigo, Señor, que tú hables a todas nuestras vidas en visiones, en sueños, en revelación, porque tu palabra dice que tú eres el mismo ayer, hoy y por los siglos, así que todas estas maravillas todavía puedes hacerlas para todos y cada uno de nosotros, independientemente o dependiendo de la necesidad específica que tengamos todos y cada uno de nosotros. Gracias, Padre amado, porque todo tú lo haces para engrandecer tu nombre y para gloria tuya. Gracias, Padre amado, por tu bendita palabra, por tu bendito amor y por todas y cada una de aquellas personas que tienen un corazón para escuchar tu palabra y a las que no la tienen, Señor, bendíceles, toca sus vidas, que tu Santo Espíritu, que es el que convence de pecado, de justicia, Señor, que toque sus corazones y les ayude a entender que tú eres Dios y que les ama y que quieres cambiarlos, que quieres transformarlos, que quieres entrar en su vida para traer vida y vida en abundancia para la gloria de tu nombre. Y el día que partamos todos y cada uno de esta tierra, que todos y cada uno de nosotros podamos estar en tu presencia, apreciándote, agradeciéndote y admirándote, Señor. Gracias, Padre amado. A ti sea toda la gloria, la honra y la alabanza en Cristo Jesús por los siglos de los siglos. Amén, amén y amén. Gloria al Señor. Que Dios les continúe bendiciendo, mis queridos amigos y hermanos en las redes sociales. Gracias le damos a Dios por su amor y su misericordia. Gracias por su bondad y su verdad. A Él sea siempre toda la gloria, la honra y la alabanza por los siglos de los siglos. Ruego al Señor que el Señor pueda hacer esos milagros y esas proezas, esos prodigios en la vida de ustedes y la de sus seres queridos, y que el Señor les ayude siempre a pregonar las buenas nuevas de salvación que están en Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Una vez más, muchas gracias por permitirnos poder estar con ustedes. Que el Señor les bendiga rica y abundantemente. Reciban de nosotros un fuerte y caluroso abrazo. Y como siempre recuerden que Cristo les ama y nosotros también. Si Dios los permite, nos vemos la próxima semana. Que Dios les continúe bendiciendo grandemente. Hasta pronto.